La paz de Yahshua sea con todos ustedes. Me es una gran alegría, un gran gozo estar de nuevo con ustedes para seguir aportando, seguir ayudando en algo para crear un poco más de luz, de conocimiento, de sabiduría sobre las escrituras. Y en este momento vamos a hablar sobre Bereshit o Génesis capítulo 1, verso 9, 10, 11, 12 y 13. Elohim dijo: el agua que está bajo el cielo sea reunida junto en un lugar, y la tierra seca aparezca. Y así es como fue. Y el agua cual estaba bajo el cielo fue reunida en sus lugares, y la tierra seca apareció. Elohim llamó a la tierra seca tierra. La reunión junta del agua él llamó mares, y Elohim vio que era bueno. Elohim dijo: produzca la tierra hierba que lleve cera de su tipo y de su semejanza, y árboles de fruta, cada uno produciendo su propia cera que lleve fruto en la tierra. Y así es como fue. La tierra produjo hierba que produjo su propia cera de su tipo y de su semejanza, y árboles produciendo su propia fruta que lleva cera de su tipo sobre la tierra. Y Elohim vio que era bueno. Así fue la noche y fue la mañana un tercer día. Bien, estamos viendo lo que está en la pantalla y hay unas letras en grande donde dice: y aparezca la tierra, ¿ya? Y a donde dice la tierra dice Ayabashá. Ayabashá. Esta palabra es muy controversial, tiene muchos significados o muchos simbolismos, por eso yo quiero darla en ese contexto de Ayabashá, porque para escribir tierra hay tres palabras: Yabashá, Adamá y Eres o Ares. Esas tres palabras, y tienen cada una significados diferentes cada una y sus simbolismos diferentes cada una. Así que ahora vamos a estudiar esas tres palabras para aclarar y para darnos cuenta qué luz nos produce esas tres palabras. Así que seguimos mirando el contexto de las tres palabras. Como decíamos o venimos expresando, que vamos a ver las tres palabras que en la Biblia las describen como tierras todas. Cada una de ellas tienen sus simbolismos, sus significados y sus apreciaciones o distinciones. Y la primera palabra que vamos a leer como tierra es la que tenemos, que en el hebreo o arameo se llama Eres. Y cuando se expresa Eres, puede indicar que está hablando del planeta completo, de todo el planeta terráqueo, o puede estar hablando de una comarca, puede estar expresándose de una nación, de un pueblo o de un continente. Esa palabra tierra tiene muchas aristas, muchos significados y muchos simbolismos. Y cuando ello se expresa, hay que mirar en qué contexto. Por ejemplo, como cuando dice
en Isaías, escucha tu cielo y oye, escucha tu tierra y oye tus cielos, que son simbólicos. Ahí no habla literalmente, pero aquí lo que vamos a leer en tierra lo vamos a hablar de la forma literal en la mayoría de las partes para denotar. En Génesis, Uerechi, capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Aquí está hablando de todo el planeta, de todo el planeta terráqueo. Y en los versos 28 y 29 del mismo capítulo, del mismo libro, dice, y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tanto literal como simbólico, aquí está hablando de las dos formas, simbolismo y literalismo. Y vamos a leer también un texto que está en Revelación o libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Elohim. Y también habla como en el textos pasados, que está hablando literal y simbólicamente. Bien, ahora vamos a mirar los textos que habla de eres o tierra como nación, como comarca o como pueblo, y vamos, eso lo encontramos en Deuteronomios capítulo 1, versos 7 y 8. Vuélvanse y muévanse y vayan a la zona montañosa de los Emorí y a todos los lugares cerca del Arabá, la zona montañosa, el Chefelat, el Negev y por la costa, la tierra de los Kenaní y el Lebanón hasta el gran río, el río Éufrates. Yo he puesto la tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de la tierra que Yahweh juró dar a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a Susera después de ellos. Aquí le está hablando de la tierra prometida, de la que él le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, eso es lo que nos está diciendo de ya como nación, una tierra que le prometió a ellos, o sea, para que el pueblo de Israel viviese en ellos. Miremos lo que dice Ezequiel 47, 15 al 23. Aquí está limitando la tierra que le va a pertenecer, la que le va a entregar o la que le entregó al pueblo de Israel. Ella tiene sus límites y le dio sus límites. Los límites de la tierra serán como sigue. En el norte, desde el gran mar por Getrón a la entrada de Sedá, a Hamás, Berotat, Sibrayim,
que está entre el límite de Damasek y el límite de Hamash. Hazer Hatijón, que está hacia el límite con Abraham. El límite desde el mar será Hazar Einon en el límite de Damasek, mientras que en el norte, hacia el norte, está el límite de Hamas. Este es el lado norte. En el lado este mide entre Abraham y Damasek, Gilead y la tierra de Israel, junto al Jardín, desde el límite hasta el mar del este. Este es el lado este. En el lado del Negev, hacia el sur, será desde Tamar, tan lejos como las aguas de Meribot, Kadesh, luego el Badí de Mizrayim y el gran mar. Este es el lado sur hasta el Negev. El lado oeste será el gran mar hasta la entrada de Hamash. Este es el lado oeste. Este es el territorio que dividirás entre las tribus de Israel. Lo dividirás por suertes como herencia, ambos para ustedes y para los extranjeros que viven entre ustedes, que dan a luz hijos que viven entre ustedes, porque ellos no serán diferentes a los nacidos nativos entre los hijos de Israel. Ellos tendrán una herencia con ustedes entre las tribus de Israel. Darás al extranjero una herencia en el territorio de la tribu con la cual habita, dice Yahweh tu Elohim. Así que aquí hay un sinnúmero de profecías, un sinnúmero de simbolismos y un sinnúmero de cosas literales también, que cuando uno lo va a estudiar hay que tener muy en cuenta esto, pero estamos aquí aclarando lo que es eres cuando es nación, porque eres puede ser nación espiritual, puede ser nación literal, puede ser nación como simbolismos. Entonces, aquí hay una gama de profecías y de simbolismos que hay que agarrarlos con pinza para ponerlos en el lugar cada cual, para no interpretar todo lo literal, porque el 90% de la escritura es simbólica y espiritual. Así que no debemos de, de confundirnos, leer con mucha calma, con despacio, con mucha lentitud, para no cometer errores y no interpretar la escritura mal. Vamos a ver en Mateo capítulo 2, verso 15. Aquí dice la escritura: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto, de la tierra de Egipto, llamé a mi hijo. De la nación de Egipto, llamé a mi hijo. Cuando la escritura habla nación, país, está hablando de tierra literalmente. Así que eso es lo que nosotros miramos y entendemos, de que estamos hablando de tierra. Ahora pasaremos a ver lo que significa Adamá o qué es Adamá. La otra palabra que viene y que vamos a estudiar es Adán. Y la palabra Adán significa humanidad. Adán no es un nombre propio. Él dice es humanidad. En el hebreo o en el arameo, Adán significa humanidad. Y Adán viene de la palabra Adama. Adama significa polvo con agua, o sea, barro. Es lo que significa Adama. Es una tierra
mojada, una arcilla mojada. Es el significado de ella. Adama es una tierra húmeda, es una tierra que retiene agua. Es lo que significa. Y lo que dice la escritura en Génesis verso, capítulo 1, verso 26, dice la escritura. Y la voy a leer en español y lo voy a tratar de explicar en hebreo. Dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre, no es al hombre, es a la humanidad. ¿Por qué humanidad? Porque Adán significa humanidad. Cuando se habla la palabra humanidad, está hablando de la pareja del hombre y la mujer. El hombre y la mujer componen la humanidad o hacen la humanidad o se generó la humanidad o se creó la humanidad o se procreó la humanidad o se multiplicó la humanidad por una pareja, hombre y mujer. Por eso dice la escritura en el verso. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar o de las aguas, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que arrastre sobre la tierra. Y creó a la humanidad a su imagen. De Elohim los creó. Dice, los creó, lo creó. Varón y hembra los creó. Es lo que estamos diciendo aquí la escritura. Y mire lo que dice el verso 28. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que cuando el Eterno dijo, hagamos a Adán, él no estaba diciendo en minúscula, o perdón, en singular, él no estaba diciendo en singular que era un hombre, él estaba haciendo la humanidad. O sea, él creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, los creó a los dos, hizo las dos personas. Adán es humanidad, no es un ser masculino, solamente es hombre y mujer. Así que esto es lo que dice la escritura, que Adán, el significado es hombre y mujer. No es solamente un hombre. Bueno, miremos lo que dice la escritura en el capítulo 3, el verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, porque ella era madre de todos los vivientes, y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que el Eterno hizo la humanidad, hizo hombre y mujer. Él al hombre no lo llamó Adán. Cuando él hizo al hombre y a la mujer, es una especie
es una pareja, es una sola especie, porque cuando el Eterno dice que cada especie de animal estaba hablando de pareja, por eso el hombre era una especie, porque estaba el hombre y la mujer. Pero cuando usted está empezando, cuando dice y no se halló pareja, eso tiene un significado y tiene una explicación bíblica, la cual la misma escritura le habla. Y dice, y también se estará preguntando usted, ¿por qué dice la escritura que hizo Eva? Hizo a Eva de la costilla. La escritura no dice eso. Los copistas se inventaron eso, pero la misma escritura tiene la respuesta de que el copista cuando dijo que hizo a la mujer de la costilla, no es verdad. Y la escritura tiene su explicación, ella misma le da la respuesta a la persona. Pero ahora no voy a tratar en eso de explicar esto porque nosotros vamos a seguir hablando sobre de que Adán viene de la palabra Adamá porque viene del polvo de la tierra. Por eso es que la escritura analiza esto y te dice, en la escritura dice que el Eterno midió con su palmo de la mano las aguas, pero no son las aguas de los ríos y de los mares lo que usted se está imaginando. El agua que él midió era para mezclar el polvo de la tierra que cogió con los 3 dedos. Sí, él cogió polvo de toda la tierra con los 3 dedos para mezclarla y hacer el barro del cual él iba a hacer la figura física, a plasmar al hombre. Eso es lo que él hizo. Por eso dice que él midió con el palmo de su mano las aguas con que iba a mezclar el polvo de la tierra, con que iba a formar al hombre, a su imagen y semejanza, él lo iba a hacer. Ese es lo que dice la escritura. Ahora vamos a mirar lo que dice en Jeremías capítulo 18, verso 3 y 4. Entonces descendí a la casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro estaba haciéndose echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor el alfarero hacerla. Eso pasó después de que pecó Adán, después de pecó los primeros, él volvió a ser al hombre de nuevo, volvió. Bendito sea el Eterno, porque su misericordia es todos los días, nueva cada mañana. Su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, porque para siempre es su misericordia. Y cuántas veces nosotros nos caemos y cuántas veces la vasija se revienta y él vuelve y hace otra vasija. Y cada que se parte esa vasija, él la va formando más resistente, va haciéndola mejor y hasta que la perfecciona, hasta que nosotros lleguemos a la estatura, a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto que es Yahshua Mashiach, allí, porque él es misericordioso, él tiene misericordia de todos aquellos que gustan, que se alegran, que se deleitan estudiando Torah, estudiando la Escritura. Bien, vamos a mirar también qué nos dice la Escritura en Isaías 45:9. Eh, así que vamos a mirar lo que dice esto. Hay de aquel que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? Oh, oh, tu obra, dirás, él no tiene manos. Así que aquí nos está diciendo que nosotros fuimos hechos. ¿De qué? De barro. Somos frágiles. Somos los seres más frágiles. Somos los seres que más cometemos errores. Pero Él nos ama. No importa cuántas veces se nos quiebre
esta vasija en que llevamos la palabra. No importa cuántas veces se rompa, pero su misericordia es todos los días para volvernos y seguirnos moldeando y llevándonos de su mano, atendiéndonos y escuchándonos. Así que vamos a leer lo que dice la escritura en 2 capítulo 4, verso 7. Vamos a mirar, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? Es la palabra eterna la tenemos aquí en nuestras vidas, dentro de nuestras vidas, pero la llevamos, son unos jarros de barro que cada rato se parten, se quiebran, se rompen, se ahuecan, se deforman, pero Él en su misericordia nos sigue ayudando, nos sigue extendiendo la mano, nos sigue llamando, nos sigue corrigiendo, nos sigue disciplinando. Y esa es la misericordia del Eterno. Así que no importa, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir caminando sin dejarnos, sin quedarnos en el suelo. Si se parte, gritar del dolor. Vamos a mirar otro texto en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Así que en la casa, en este planeta, el Eterno tiene infinidades de vasos, infinidad de utensilios, unos para honras, otros para deshonra. Y yo no sé qué utensilio quiere ser usted, cuál es el que desea, el que usted quiere ser, pero de acuerdo a lo que usted quiera hacer, Él lo va a usar. Si usted quiere ser un utensilio de honra, pues comience en barro hasta que lo cose y lo vuelve y el barro lo puede volver en oro, lo puede volver en plata, o ese mismo utensilio de barro puede ser, volverse resistente y servir, en fin, pero también puede ser un vaso de deshonra, un vaso que no sirve, pero Él lo va a usar, en su momento lo va a usar, como usó a Ciro, como usó a Nabucodonosor, como usó a Napoleón, como usó a Adolfo Hitler, como usó a muchos que los usa. Y esos sí que duelen. Esos vasos dolieron y esos vasos duelen cuando nosotros nos ponen un vaso de esos de deshonra que nos golpee, esos tiestos duelen. Y por esos puestos cuescos o esos vasos de deshonra nos golpean, nos pueden traer hasta raíces de amargura y hacernos perder. Mi hermano, mi amigo, nosotros somos de barros. Bueno, vamos a mirar lo que dice en Isaías 64, 64, 8. Entonces, allí dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tu mano somos nosotros, todos nosotros. Mas ahora, oh Yahshua, Adonai, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Así que Él hizo esta humanidad. Es de Él. Nosotros somos de Él. Así vivamos o muramos, somos de Él. Y somos hechura a imagen y semejanza de Él. Pero en nosotros está el decidir, escoger el camino. Hacemos el bien
o hacemos el mal? ¿Estudiamos Torah o seguimos estudiando las cosas del mundo, las cuales nos llevan hacia el abismo? Ahora vamos a ver la otra palabra que se llama Yabashá. Esa palabra es también bastante polémica y tiene mucho simbolismo, mas no como estas que se aclaran que tienen partes literales y parte simbólicas y parte espirituales. Esta Yabashá nos va a indicar muchas cosas. Probar el sonido a ver cómo nos está yendo. La escritura dice al respecto de la palabra Yabashá. Vamos a dar su significado. En este caso lo vamos a hacer más en lo espiritual que en lo literal. Iremos más a lo simbólico que a lo físico. En Génesis capítulo 1, verso 9 y 10. Dijo también Elohim: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. En esta Biblia o Tanakh que tengo, es una de las que más está pegada al original, es una de las escrituras más antiguas, porque los copistas en otras versiones dice que dijo aparezca la tierra seca. Aparentemente sí, está bien, aparezca la tierra seca. Pero aquí hay una cosa que no queda, porque dice aparezca la tierra seca y llamó a la tierra seca tierra. Eso se llama la repetidera, la repetición, reiterar sobre reiterar. Entonces, lo que dice es que aparezca lo seco. En este contexto de lo seco es la palabra Yabashá. Yabashá se encuentra en numerosos versículos de la Biblia en arameo y en hebreo, por ejemplo, como cuando dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor. Cuando usted vaya, va a encontrar esa misma palabra, Yabashá, sécase. Cuando el Yahshua pasa por la higuera en Mateo, que está en Mateo eso, en Mateo Shentov, que es en hebreo o en arameo, y dice que pasó Yahshua por al pie de la higuera y fue a buscarle fruto y no le halló y él la maldijo. Y dice que cuando regresaron a la tarde estaba seca. Se encuentra esa misma palabra, Yabashá, eso que está indicando que eso es seco. Pero a lo seco lo llamó tierra. Esa palabra seco o tierra seca, cuando una tierra seca no produce nada. Es que si no hay agua, no hay producción. Ejemplo, los desiertos. Los desiertos no producen nada, ni producen ni sombra. Y esto lo que respecta en lo físico, pues es una tierra árida, sin vegetación, sin nada. Pero cuando el Eterno hace que aparezca lo seco, su palabra hace que esa tierra comience a producir. La palabra hace que comience a producir, a crear vegetación, hierba, árboles de toda especie y plantas de toda especie, y también comienzan los animales a surgir
del, en esa tierra. Pero en lo espiritual, lo seco es muy, muy especial. Por ejemplo, lo que dice en Josué y en Éxodo capítulo 14, él allí en Josué está hablando que él, el pueblo de Israel, fue a pasar por el Jordán y lo pasó en seco. Pero antes de pasarlo ellos se pararon a la orilla del Jordán y estaban esperando que se secara, pero el río no. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Josué, cuando habló, las aguas se apartaron y ellos pasaron en seco. Y hay que preguntarse, un río cuando se seca, para pasarlo en seco, que no haya barro, se necesitan muchos días para que esa humedad se retire. Y para que usted o la persona que lo esté pasando no se, no se resbale y caiga en ese sentido. Igual, el pueblo cuando estaba al pie de el mar, estaban pasando en el mar, eh, él, el pueblo que estaba pasando el mar, iban a pasar el mar y venían persiguiendo los egipcios, los de Misrayim, venían persiguiéndolo y el pueblo comenzó a pleitear con Moshe y le decía, ¿es que acaso en Misrayim no había tumba? Nos trajiste aquí para que nos mataran. Y Moshe le dijo al Eterno, ¿qué vamos a hacer? Y él le dijo, ¿no tienes la vara en tu mano? Dice, la vara simboliza la palabra. Extiende tu vara, extiende tu palabra, habla, pronuncia y declara, habla. Y él hizo eso. Y dicen que pasaron el mar en seco. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que lo seco es que trae salvación. Lo seco es que trae libertad. Lo seco es lo que hace que nosotros podamos cruzar. Lo seco es trae una salvación inmensa, grande, pero aparentemente creemos que no podemos y que eso que está húmedo, que está mojado, no se puede pasar. Ellos pasaron en seco el mar y el Jordán y sus sandalias no se embarraron, sus pies no llegaron a meter en el lodo, sus pies no pisaron barro, sus pies no se hicieron movedizos ni se resbalaron de ninguna manera. Eso es pasar en seco. Y miramos también la escritura cuando habla de la de Isaías 48 dice, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Eterno permanecerá. El hombre se puede secar, el hombre puede morir, pero si tiene palabra de vida eterna, él va a resucitar, él va a vivir la eternidad. Esto es maravilloso cuando la persona tiene las escrituras en en su corazón, en su mente. Ahora miremos
que lo seco es que vemos que no sirve o que lo seco aparentemente no tiene ningún beneficio. Pero como dije antes, de lo seco salió la salvación. El mar, la gente pasó en lo seco. El río Jordán lo cruzaron en seco. Y miramos lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio o a nuestro reporte? ¿A quién le es revelado el brazo de Yahweh, Yahshua? Porque ante él creció como un retoño, como raíz de tierra seca, como raíz de tierra seca. Él, como raíz en tierra sedienta, no tiene forma ni es buen mozo. O sea, lo que está diciendo la escritura, que Yahshua, nuestro Mashiach, nuestro Salvador, cuando vino aquí, cuando la Torá se hizo carne, él no tenía apariencia alguna, él no tenía hermosura. En otras palabras, él era feo. Él no era buen mozo, él era feo. No tenía musculatura, no tenía un cuerpo, ni una figura. No era una persona de ojos azules ni de ojos verdes. Quizás no era una persona de nariz aguileña. Quizás era un negrito. Como lo podemos imaginar, pero la escritura dice que él no era de buen parecer, no era hermoso, no era una persona atlética. Él creció como un retoño, como raíz de tierra seca. Él, como raíz en tierra sedienta, no tiene forma ni es buen mozo. Nosotros lo vimos y no tenía forma ni belleza, pero su forma era innoble, no tenía ninguna apariencia de nada, e inferior a la de los hijos de los hombres. Un hombre de sufrimiento, con conocimiento de tener enfermedades. O sea, él padeció las enfermedades que en esa época habían, las enfermedades que hubieron 200 o 400 o 1000 años atrás, y las enfermedades que hoy tiene la humanidad, él las cargó, y las que van a tener las próximas generaciones, y en las próximas generaciones él también las cargará. Él las llevó en el madero, pero era un hombre que dice que era como retoño en tierra seca. Y él fue al madero como alguno de quien la gente vuelve el rostro. Fue despreciado, nosotros no lo estimamos. De hecho, él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim. Pero él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro chalón cayó sobre él, y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados. A pesar de ser maltratado, fue sumiso. Él no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores está muda. Él no abrió su boca. Después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado afuera. ¿Quién lo declarará a su generación? El que él fuera contado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, fue llevado a muerte.
le fue dado un sepulcro entre los perversos. En su muerte él estaba con un hombre rico, aunque él no había hecho violencia ni engaño fue encontrado en su boca. No obstante, le complació a Yahweh quebrantarlo con enfermedades para ver si se presentaba así como ofrenda de culpa. Si lo hace, verá su cera y prolongará sus días, y su mano, el deseo de Yahweh, será cumplido. Después de esta prueba penosa, él verá la luz después de la muerte, porque él conoció el dolor y el sacrificio. Mi siervo justo justifica a muchos, es por el pecado de aquellos que él sufre. Por lo tanto, le asignaré parte con los transgresores. Él dividirá el botín con los poderosos por haberse expuesto a la muerte y por ser contado entre los pecadores, mientras realmente cargando los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Bendito sea el nombre de Yahshua HaMashiach. Esa es la misericordia de nuestro Elohim. Ese es el amor. Porque ante él creció como un retoño, como raíz de tierra seca. Como raíz de tierra seca. O sea, de lo seco vino la salvación, de lo seco vino la liberación, de lo seco vino la paz, de lo seco vino la eternidad, de lo seco vino la justicia, de lo seco vino la verdad. Eso que apareció en el tercer día, que se llama seco. Al tercer día después de la muerte de lo seco, que es Yahshua HaMashiach, apareció él para darnos vida y vida en abundancia, para perdonar nuestros pecados, para justificarnos, para hacernos sentar en los lugares celestiales con él, con el Mashiach. Estamos sentados y ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Yahshua, que es lo seco. Y nosotros pasaremos y estamos pasando por este mar en lo seco, porque lo seco es la tierra firme, es la roca de nuestra salvación, es la roca de nuestra justicia, es la roca en la cual nos apoyamos nosotros para vivir, porque con él somos más que vencedores. Y miremos lo que dice en el Salmo 40, verso 2 al 5. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Elohim. Y verán estos muchos y temerán y confiarán en Yahweh. Bienaventurado el hombre que puso en Yahweh su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Yahshua, Elohim nuestro, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Bendito sea el nombre de Yahshua HaMashiach. Es de lo seco, y en lo seco estamos, que es nuestro Yahshua. Y miremos lo que dice Lucas para confirmar y terminar este capítulo, esta disertación. Capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras
y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, sobre lo seco, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque está fundada sobre la roca, sobre lo seco. Bendito sea el nombre de Yahshua HaMashiach. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, amigo, si usted está edificando su casa, como dijo el Rachaúl, si esta morada terrestre de barro se deshiciere, tenemos una allá en el cielo, no hecha de manos de hombre, eterna allá en los cielos. Pero si usted la está edificando sobre religión, sobre mandamientos de hombre, su ruina de seguro que va a ser grande, va a ser muy grande. Mi hermano, hasta aquí llegamos. Le pido en el nombre de Yahshua Mashiach que si le gustó, por favor, suscríbase, dele like y compártalo para que podamos seguir avanzando y adquiriendo más luz, porque nuestra vida tiene que ser como la aurora que va, como la luz de la aurora que va en aumento cada día. Nosotros tenemos que acrecentar, hacer crecer esta luz. Así que compártalo, dele like y suscríbase, que es totalmente gratis. El Eterno le bendiga grandemente y que el Eterno le dé mucha paz a usted y a su familia. Hasta la próxima.